Pues muy buenos días, como bien acaban de informar, yo soy Delvis Lucas Muñoz, neurólogo pediatra, y en el día de hoy quiero compartir junto a ustedes el tema de manifestaciones neurológicas en pacientes pediátricos de 0 a 18 años con VIH-Sida que fueron vistos en el Hospital Robert Rick Cabral en el periodo comprendido entre enero 2017 a enero 2022. A modo de introducción, decir que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, un retrovirus del subgrupo de los retrovirus, ¿verdad? Con RNA lento, que pertenece a la subfamilia de los retrovirus. Este virus que se caracteriza por infectar las células, sobre todo los CD4, y que una vez viven ahí, se multiplican desde ese punto y tienen la tendencia a infectar todas las demás células. Tienen también la peculiaridad de que de algún modo burlan el sistema inmunológico. Esto predispone al SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Es bien sabido que los pacientes SIDA presentan manifestaciones neurológicas. Algunos estudios hablan de que hasta un 10% de los pacientes VIH en algún curso de su vida, de su enfermedad, van a presentar algún trastorno neurológico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones neurológicas en niños de 0 a 18 años con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que asisten al Hospital Robert Rick Cabral en el periodo comprendido entre enero 2017 y enero 2022? Como objetivos nos planteamos, objetivo general, determinar las manifestaciones y complicaciones de los niños y adolescentes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que asisten al Hospital Infantil Robert Rick Cabral, Santo Domingo, República Dominicana, enero 2017, enero 2022. Objetivos específicos: identificar la edad del paciente al momento del diagnóstico, establecer el perfil epidemiológico del paciente, verificar las condiciones neurológicas, determinar las comorbilidades, establecer el tiempo con tratamiento antirretroviral Targa. Como diseño metodológico, en nuestro tipo de estudio se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con recolección de datos de información prospectiva. Es decir, que este estudio lo iniciamos en enero 2017, prospectivamente. Y el ámbito de estudio estuvo circunscrito al Hospital Infantil Robert Rick Cabral, ubicado en la avenida Abraham Lincoln. Nuestro universo de estudio estuvo constituido o conformado por los pacientes de 0 a 18 años con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que asistieron a la consulta del Hospital Robert Rick Cabral. Y nuestra muestra estuvo conformada por los 23 pacientes de 0 a 18 años con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que presentaron manifestaciones neurológicas en ese periodo. Nuestro criterio de inclusión: los pacientes seropositivos al VIH y pacientes con manifestaciones neurológicas, y no se discriminó por el sexo. Los criterios de exclusión fueron los pacientes con otro tipo de infección y aquellos que tenían el expediente incompleto. Como resultado de nuestra investigación, ¿qué fue lo que se obtuvo? Que la edad comprendida entre 0 y 4 años, que representó 10 pacientes, constituyó el 44% de los pacientes. De 5 a 9 años, con 9 pacientes, un 39%. De 14 a 17 años, 4 pacientes para un 17%. Esto constituye el 100%. En cuanto a la nacionalidad, ¿qué encontramos? Que 13% de los pacientes correspondían a la nacionalidad haitiana. Ahí yo entiendo que hubo un sesgo. Aquí la nacionalidad haitiana generalmente no cuenta con adecuada identificación. Es una población que en gran número de ellos no están regulados, y esto puede, de algún modo, ese número que aparece ahí puede elevarse de algún modo, entiendo.
En cuanto a la procedencia de los pacientes, la zona rural 6 pacientes y de la zona urbana 17 pacientes para un 73.9%. Pero lo que íbamos observando también en la investigación es que muchos pacientes que sí eran de la zona rural, al llegar a la zona urbana, o sea, tratando de alejarse del entorno que le conoce, preferían trasladarse distante a su zona donde realmente habitaba. Así que ahí también creo que de algún modo hay algún sesgo. En cuanto a la comorbilidad, ¿qué fue lo que encontramos? La tuberculosis fue lo más común entre los pacientes VIH, 5 pacientes, para un 21.7%. La desnutrición, la moniliasis, la dermatitis, la neumonía, parasitosis y otros. Entonces, esto de que la tuberculosis correspondía al 21.7%, según la guía de TB y VIH del 2017, en el año 2014 se estimaron entre 1.2 millones de casos nuevos de coinfección por tuberculosis y VIH. O sea, que la mayoría de los estudios también corroboran que la coinfección más común en VIH es la tuberculosis. En cuanto a la América Latina, la OMS estimó para ese mismo año, 2017, 36.000 casos nuevos de TB coinfectados con VIH. 13% del total de la TB de la región. O sea que solo estuvimos por detrás de África en cuanto a región. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, ¿qué fue lo que encontramos? Los pacientes con retraso psicomotor, 8 pacientes, para un 35.5%. Epiléptico encontramos 5, para un 21.7%. Neurotoxoplasmosis, 2 pacientes, para un 8.7%. Encefalitis, 2 pacientes, para un 8.7%. Condisartria, 2 pacientes, para un 8.7%. Y neurocisticercosis, 1 paciente, para un 4.3%. En cuanto a la forma de transmisión, también encontramos que el 60.9% de los pacientes adquirieron la infección vía vertical. Esto cercano a una investigación que llevó a cabo Campristol y Barragan, donde la forma de transmisión fue la vía vertical, en un 72% en este caso. En cuanto a la edad en que se hizo el diagnóstico, se evidenció que 30.4% de los pacientes les fue diagnosticada la infección después de los 3 años. Esto fue contrario a una investigación que llevó Pavia y Villalobos, donde la edad en que se hizo el diagnóstico fue la de 1 año. Y eso también creo que lo entendemos por el entorno en que vivimos. En cuanto al tiempo de tratamiento, se encontró que 47.8% de los pacientes tienen más de 3 años en tratamiento. Ahí habla de un buen apego al tratamiento, en cierto modo. En cuanto a la condición de la consulta, se observó que 17.4% de los pacientes no fueron fieles a su cita. Un 17.4% no tuvieron adherencia al tratamiento. Lógico, si no fueron fieles a la consulta, pues no iban a tener un buen apego a su tratamiento. Y de estos refirieron 4.3% no recibir información sobre su condición de salud. En conclusión, se evidenció que el 44% de los pacientes se encontraron entre 1 y 4 años. Se observó que un 13% de los pacientes correspondieron a la nacionalidad haitiana. Se encontró además que el 73.4% de los pacientes procedían de la zona urbana. Se evidenció que 21.7% de los pacientes se encontraron coinfectados con tuberculosis. Se observó además que el 35.5% de los pacientes se encontraron padeciendo retraso psicomotor. Se encontró que 60.9% de los pacientes adquirieron la infección por la vía vertical. Se evidenció que 30.4% de los pacientes le fue diagnosticada la infección después de los 3 años.
Se encontró además que 47.8% de los pacientes tiene más de 3 años en tratamiento. Se observó que 17.4% de los pacientes no fueron fieles a su cita y un 17.4% no tuvo adherencia al tratamiento, en tanto un 4.3% no recibió orientación sobre su condición de salud. Este es un estudio que se llevó en Cuba, Matanza, sobre las manifestaciones neurológicas en pacientes VIH, en pacientes SIDA. Se realizó en el caso de ese estudio una revisión sobre las principales manifestaciones que presentaron los pacientes en el curso de la infección del virus, de la inmunodeficiencia humana y los daños a nivel del sistema nervioso central, ya sea por invasión directa del virus, por infecciones oportunistas, por tumores y trastornos autoinmunes, por encefalopatía metabólica, por reacciones medicamentosas, que también son muchas. Estas targas predisponen a muchas infecciones del sistema nervioso central. Y por último, algunas alteraciones de causa vascular incierta. Este es otro estudio, una publicación sobre las complicaciones neurológicas asociadas a la infección por VIH. En este estudio se evidenció que de 30, lo que yo le comentaba, de 30 a 50% de las infecciones, de 30 a 50% de los infectados desarrollará complicaciones neurológicas de algún tipo. Y 10% de los casos será la forma de presentación de la enfermedad. ¿Por qué es importante todo esto? Es evidente que muchos pacientes infectados con VIH presentan alguna manifestación neurológica. Esto define, por ende, la necesidad de establecer un seguimiento neurológico desde la detección de la enfermedad, ayudando de este modo a prevenir de manera más temprana las alteraciones neurológicas y de este modo favoreciendo el inicio de la rehabilitación que corresponda. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte.